Hola, mi nombre es Alondra Montserrat y en esta presentación voy a hablar sobre 4 lecturas para comprender la historia de América Latina desde una perspectiva más crítica, reflexiva y actualizada. Estas lecturas abordan temas muy importantes. Primero es la necesidad de descolonizar la forma en que contamos la historia. Segundo, el periodo imperial y el colonial en América Latina. Tercero, las guerras de independencia y la formación de los estados-nación. Y finalmente, el caso específico de México y sus relaciones internacionales en el siglo XIX. En conjunto, estos textos nos permiten entender que la historia no es solo una serie de fechas o héroes, sino procesos sociales, económicos y políticos complejos que pues siguen influyendo en nuestra realidad actual. Y antes de explicar cada texto es importante decir que todos comparten algo en común, que es que cuestionan la versión tradicional de la historia. O sea, es decir, que no aceptan la simple idea de descubrimiento, colonia, independencia y progreso, sino que analizan los conflictos, desigualdades y relaciones de poder que existieron detrás de esos procesos. Por eso, estas lecturas invitan a pensar de manera más crítica y a entender que América Latina tiene una historia mucho más compleja de lo que normalmente aprendemos en los libros escolares. La primera lectura es la nueva historia descolonizada de América, y esta lectura propone una idea muy interesante que es descolonizar la historia. Esto significa dejar de interpretar el pasado únicamente desde la visión europea o desde la perspectiva de los conquistadores. Tradicionalmente se enseñaba que América comenzó su historia importante con la llegada de Colón en 1492, como si antes no hubiera nada más relevante. Sin embargo, el texto demuestra que esta visión es incorrecta y que gracias a nuevas investigaciones arqueológicas, genéticas y antropológicas, ahora pues sabemos que antes sí existían civilizaciones complejas y organizadas, y que también habían grandes ciudades, agricultura avanzada y comercio, y que también se desarrollaron civilizaciones, conocimientos científicos y culturales propios, como por ejemplo culturas como los mayas, aztecas e incas tenían sistemas políticos, calendarios, arquitectura monumental y redes comerciales muy amplias. La lectura también critica la idea de que Europa civilizó América, porque en realidad la conquista provocó destrucción de culturas, epidemias, explotación económica, desigualdad social, y por eso el autor propone construir la historia dando voz a los pueblos originarios y pues reconociendo su papel activo. América no empezó con la conquista, ya tenía historia, cultura y desarrollos propios. Y esta nueva forma de mirar el pasado, yo creo personalmente que nos ayuda a entender mejor lo que ocurrió después, especialmente durante el periodo colonial. La segunda lectura es la historia de América Latina, la era del imperio. Esta lectura analiza el periodo colonial cuando España y Portugal establecieron imperios en América. Aquí también se explicó que la colonización no fue solo un proceso militar, sino que también fue algo económico y social, y los europeos impusieron sistemas de gobierno coloniales, nuevas jerarquías sociales, explotación de recursos naturales, trabajo forzado indígena y esclavitud africana. Se crearon estructuras como la encomienda, haciendas, minería de plata, comercio controlado por la metrópoli. Todo esto tenía un objetivo principal, que era beneficiar económicamente solo a Europa, y esto generó una gran desigualdad social: los españoles peninsulares con más poder, los criollos con privilegios intermedios, indígenas y afrodescendientes en la base social. Estas diferencias provocaron tensiones que con el tiempo llevaron a los movimientos de independencia. Muchas desigualdades actuales de América Latina tienen su origen en el sistema colonial. Precisamente estas tensiones sociales y políticas dieron paso a las luchas independistas que se analizan en la tercera lectura. La tercera lectura es de las guerras de independencia y el nacimiento de los estados-nación americanos. Y esta lectura me pareció muy interesante porque rompe con la versión heroica tradicional
y que normalmente se dice que las independencias fueron guerras claras entre los patriotas buenos contra España mala, pero el texto explica que la realidad fue mucho más complicada. En el libro se señala que no todos querían la independencia, que había conflictos internos entre los grupos sociales, algunos territorios que permanecieron leales a la corona y muchas guerras fueron también guerras civiles. Es decir, que no fue una lucha simple entre dos bandos, sino un proceso lleno de divisiones políticas y sociales. Y además, algo muy importante es que el texto afirma que las naciones no existían antes de la independencia, sino que se construyeron ya después. Primero ocurrieron las guerras y luego se crearon las fronteras, constituciones, gobiernos, identidades nacionales. Esto significa que la idea de México, Argentina o Colombia como nación se fue formando poco a poco. También se menciona que, aunque se logró la independencia política, muchos problemas continuaron, como la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad y conflictos internos. La independencia no resolvió todos los problemas, fue solo el inicio de nuevos desafíos. Esto nos lleva directamente al caso específico de México, que es analizado en la cuarta lectura. La cuarta lectura se llama Las relaciones internacionales de México en el siglo XIX. Esta lectura se enfoca en lo que pasó después de la independencia mexicana. México se independizó de España en 1821, pero eso no significó libertad total para el país. El texto explica que aunque México dejó de depender de España, comenzó a depender de otras potencias, especialmente de Estados Unidos, Inglaterra y de Francia. Esto ocurrió por razones económicas y políticas como deudas externas, falta de estabilidad, invasiones extranjeras y pérdida de territorio, como por ejemplo la guerra con Estados Unidos, la intervención francesa y problemas financieros constantes. Todo esto limitó la soberanía del país, y el autor llama a esto a una dependencia actualizada, es decir, una nueva forma de subordinación económica y diplomática. La independencia política no siempre significa independencia económica o internacional. Después de analizar estas cuatro lecturas, puedo concluir que mi forma de entender la historia cambió bastante. Antes pensaba la historia como una secuencia simple de hechos, pero ahora entiendo que es un proceso complejo, lleno de conflictos, desigualdades y diferentes perspectivas. Aprendí también que debemos cuestionar la historia contada desde Europa. Los pueblos originarios tienen un papel fundamental. La colonia dejó de desigualdades que siguen presentes, las independencias no fueron procesos perfectos ni heroicos, y que México y América Latina siguen enfrentando dependencias externas. También comprendí que estudiar la historia nos ayuda a explicar problemas actuales como la desigualdad económica, la inestabilidad política y la dependencia internacional. En lo personal, estas lecturas me ayudaron a desarrollar una visión más crítica y reflexiva y a entender que conocer el pasado es esencial para construir un futuro más justo. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Espero que esta explicación haya sido clara y que haya demostrado el análisis de cada una de las lecturas de la fase 1.